Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 29, Ariel y sus enemigos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos otorgas. Te damos gracias por este día que nos regalas y pedimos que nos acompañes en cada una de nuestras actividades. Solicitamos, Señor, de manera muy comedida, muy especial, que nos asistas con la presencia de tu Espíritu en el estudio de tu palabra. Que el Santo Consolador llene nuestras mentes con entendimiento y con sabiduría. Gracias, Padre, por tus bendiciones, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 29 de Isaías se pronuncia el juicio contra Jerusalén y Judá. Este capítulo está lleno de figuras que ilustran la situación del pueblo de Israel y la esperanza de la intervención milagrosa de Dios y su posterior restauración. En este capítulo hay 3 oráculos que comienzan por un ay y que primitivamente parece eran independientes. El primero de ellos es el inminente asedio a Jerusalén y su liberación, versículos 1 al 8. Después sigue la ceguera espiritual del pueblo escogido, 9 al 12. En tercer lugar, la confusión de los sabios, 13 y 14. No obstante de ser 3 oráculos distintos, parece tener una cierta hilación lógica. Se supone que son proferidos antes de la invasión de Sennacherib en el 701 a.C., cuando había un demasiado optimismo en el pueblo, lo que se refleja en estos fragmentos. La primera parte que consideramos son los versículos 1 al 8, donde se habla del ataque a Jerusalén y la intervención de Dios para salvarle. Leamos el versículo 1. Ay de Ariel, la ciudad donde acampó David, añadió un año a otro y que las fiestas sigan su curso. El término Ariel es una figura de Jerusalén o la nación de Judá. Tiene varios significados. Uno de ellos es que ven el significado del león en guardia, y en esto se refleja a Judá, que en Génesis capítulo 49, versículos 8 al 10, Jacob, al dar la bendición sobre Judá, dice que él es como un león. Otra interpretación es que en el lenguaje antiguo moabita, como en hebreo Ariel, se refiere a los héroes o a los más valientes. En otras palabras, Jerusalén es la sede de los más fuertes que enfrentan a Asiria. Otra interpretación es que Ariel se refiere a un altar donde las víctimas serán consumidas en el fuego. Y para algunos esta connotación es la que más se acerca a Isaías 29. Y es lo que da a entender el versículo 2. Leamos de Isaías capítulo 29. Mas yo pondré a Ariel en aprietos y habrá desconsuelo y tristeza. Será para mí un Ariel, es decir, un altar donde los valientes de Judá serán sacrificados por la espada de los asirios. Lo interesante es que este pueblo atendía sus asuntos sin preocuparse del futuro. Seguían las cosas común y corriente, siguiendo con las celebraciones anuales, las fiestas y las ceremonias del templo, pero al mismo tiempo participaban en crímenes que amenazaban con destruir a la nación. ¿Qué descripción para asemejarse a nuestros días? La gente sigue en sus fiestas y celebraciones como si nada estuviera pasando. Participan de ceremonias religiosas, pero a la vez están envueltas en el mundo del placer y el pecado. Y no parece preocuparles que el tiempo del fin está cerca y que lo que están labrando es su propia ruina. Sigamos estudiando el versículo 3. Porque acamparé contra ti a tu alrededor, te sitiaré con máquinas de asedio y levantaré contra ti baluartes.
Aquí se presenta Jerusalén como si estuviera sitiada. En un asedio se levantarán campamentos, se ubican rampas contra los muros de la ciudad, se acercan máquinas de guerra para derribar las defensas. He aquí una buena descripción del método que Sennacherib se proponía empezar para tomar la ciudad de Jerusalén. Sigamos con el versículo 4. Entonces será derribada y hablará desde la tierra. Tu habla saldrá del polvo. Tu voz desde la tierra será como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Entonces el Señor va a poner en aprietos a esta nación a ver si reacciona a la realidad que están viviendo. El asedio asirio, que duró varias semanas, entonces la comida comienza a escasear. Los cultivos que quedaban fuera de los muros de la ciudad se perdieron. En esa crisis, Dios pretendía abatir en el polvo y echar por tierra el orgullo y la soberbia del pueblo de Judá. Se compara a Jerusalén con un enemigo cautivo, humillado ante su apresador, caído en tierra, balbuceando votos de sumisión con la esperanza de salvar la vida. A veces la crisis nos lleva a ver lo que realmente somos y lo que realmente es importante. Pero en medio de la crisis, Dios intervendrá en favor de su pueblo. Leamos los versículos 5 al 8. La muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Acontecerá repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. Y será como un sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que ponen en aprietos. Le sucederá como al que tiene hambre y sueña. Le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña. Le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte Sión. En su imaginación los asirios ya habían devorado a Jerusalén. Sennacherib estaba seguro que triunfaría. Pero Dios frustró la esperanza de Sennacherib destruyendo el ejército sitiador. Cuando el pueblo se da cuenta que no tiene salida, cuando el pueblo se da cuenta que no tiene fuerzas para enfrentar a los asirios, cuando ven el inminente destructor que vendrá sobre ellos, entonces Dios interviene. Quisiera que leamos 2 de Reyes, capítulo 19, versículos 34 y 35. Allí dice lo siguiente: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Las situaciones extremas del hombre son la oportunidad de Dios. Cuando vemos que no podemos más, cuando vemos que todo está perdido, cuando nos damos cuenta que no hay solución, entonces Dios interviene a nuestra vida para que nos demos cuenta de su poder y aprendamos a confiar en Él y a darle el primer lugar en nuestra vida. Cuando Pablo estaba en el polvo sin poder ver, es cuando levanta su vista al cielo y clama. Cuando nuestro orgullo es abatido, es el momento cuando llegamos a levantar nuestra mirada y vemos a Dios dispuesto a intervenir en nuestra vida. La segunda parte de nuestra reflexión del capítulo 29 de Isaías son los versículos 9 al 14, donde el Señor amonesta a este pueblo que parece ciego. No hay peor ciego que el que no quiera ver, ni peor sordo que el que no quiera oír. La primera parte de esta sección, del versículo 9 al 14, son los versículos 9 al 12, donde hay una reprensión a los profetas o líderes religiosos de Israel. Leamos los versículos 9 y 10. Dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, pero no de vino, temblaos, pero no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros un espíritu de sopor, cerró los ojos de vuestros profetas y puso en velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Isaías invita a los moradores de Jerusalén a que se detengan en sus actividades y consideren su verdadera situación.
Isaías ya no habla de los ejércitos asirios, sino que se dirige una vez más al pueblo de Jerusalén. Él les había presentado un mensaje que debería haberlos hecho temblar, pero estaban como con un estupor y eran incapaces de comprender la solemne importancia de la advertencia. Habían perdido el juicio y la razón, no por la embriaguez del vino, sino porque estaban tan ocupados con las cosas terrenales que no podían comprender el mensaje del cielo. El pueblo de Judá andaba a tientas, como dormido. Los ojos de su entendimiento estaban enceguecidos. Sus dirigentes que debían guiar a la nación habían perdido todo sentido de dirección. Ellos están embriagados, dice, no de vino ni de sidra, sino de mentiras y palabras halagüeñas. Han dejado de cumplir su función de ser guías del pueblo. Han dejado de enseñar la palabra de Dios y han colocado sus propias palabras. Si analizamos este texto un poco más allá, esta es la realidad de los maestros modernos de la palabra de Dios. Han dejado de dar la verdadera luz de salvación y han puesto sus propias palabras. Elena de White hace una tremenda aplicación. Ella dice: me fue mostrado que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino, tambaleaban, pero no por el efecto de bebidas fuertes. La verdad de Dios está sellada para ellos, no pueden leerla. Cuando se los interroga acerca de lo que es el reposo del séptimo día, si es o no el verdadero sábado de la Biblia, desvían la mente hacia fábulas. Vi que estos profetas eran como las zorras del desierto. No han subido a las brechas, no han reparado el cerco para que el pueblo de Dios pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Cuando los ánimos se agitan y comienzan a interrogar a estos falsos pastores acerca de la verdad, ellos eligen la manera más fácil de lograr su objetivo y claman al espíritu de los indagadores a una costa de cambiar su propia posición. La luz ha resplandecido sobre muchos de estos pastores, pero no quisieron reconocerla y han cambiado su posición unas cuantas veces para eludir la verdad y evitar las conclusiones a las cuales debían llegar si continuaban sosteniendo lo que sostenían antes. El poder de la verdad desbarató su fundamento, pero en vez de ceder a ese poder levantaron otra plataforma que ni ellos mismos les satisfacía. Libro Primeros Escritos, página 123. Dios reprende a aquellos que, conociendo la verdad, se desvían del camino y llevan a otros en su camino de error. Estos son ciegos guiando a otros ciegos. Dios les envía mensajes tras mensajes, pero ellos no quieren oír. La segunda amonestación que viene en este capítulo es sobre la apariencia de piedad, versículos 11 y 12. Dios será toda visión como las palabras de un libro sellado, el cual, si lo dan al que sabe leer y le dicen, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se da el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. El mensaje de Isaías no tenía más valor para los habitantes de Jerusalén. Era como si hubiese escrito un libro sellado para que no se pudiese leer su contenido. La incredulidad y la desobediencia habían impedido tan efectivamente que les llegara la luz del cielo como si nunca se les hubiese revelado. Para los hombres que se niegan a estudiarla o que rehúsan creer en sus solemnes advertencias, la Biblia es un libro sellado. Ellos se niegan a ver la verdad. Además, el prejuicio y la incredulidad cierran los ojos del discernimiento espirituales a las cosas que Dios ha revelado para esclarecimiento y bendición del mundo. Entonces el Señor les amonesta a dejar la apariencia y a servirle de corazón. Versículos 13 y 14. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Este pueblo sigue las ceremonias, sigue las fiestas religiosas, pero su corazón está en otro lado. Es decir, no aman realmente al Señor, no siguen sus caminos, no adoran de corazón, no son afectados por esos cultos. Simplemente cumplen las ceremonias como para calmar a Dios, pero su mente está sirviendo a sus deseos egoístas.
religiosidad no es sinónimo de verdadero cristianismo. La verdadera religión afecta la vida, afecta nuestras palabras, afecta nuestras acciones. El Señor le dice que esto es lo más importante de un adorador, adorarle de corazón. Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículos 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios espera que nosotros le rindamos un servicio fiel y sincero. La intención del Señor al intervenir es que la sabiduría del hombre sea echada por el piso y vean y conozcan al verdadero Dios. Entonces viene una advertencia que a través del profeta Isaías le llega al pueblo de Judá, la tercera sección de este capítulo 29 de Isaías, que son los versículos 15 y 16. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo sus planes y sus obras las hacen en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como barro de alfarero. ¿Acaso la obra de su hacedor no me hizo? Dirá la vasija de aquel que le ha formado: ¿no entiende? Los planes secretos que estos dirigentes judíos buscaban para aliarse con Egipto, porque pensaban que era la manera de poder librarse de Asiria, como si Dios no se diera cuenta de su maldad. A veces creemos que lo que hacemos en secreto nunca se sabrá, pero por el contrario, Dios lo ve todo y lo sabe todo. Muchos adoran a Dios en apariencia, pero después hacen cosas terribles y creen que nadie los ve y que ni Dios se da cuenta. Su hipocresía les ha hecho creer que nunca serán descubiertos. Por eso es necedad, porque Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, y cuando Él venga, sacará a luz toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este es un llamado a dejar la apariencia y llevar una vida auténtica. Es un llamado a dejar de llevar una vida doble. Lo que más necesita el mundo hoy es un cristianismo auténtico que se evidencia en la vida de todos los que profesamos ser seguidores de Cristo. A veces en nuestra fatuidad y basados en nuestra sabiduría nos creemos más sabios que Dios. Cuestionamos sus normas, cuestionamos sus directrices. Es como si el florero le dijera al que lo hizo: tú no sabes hacer floreros. En nuestro lenguaje colombiano diríamos es como los pájaros tirándole a las escopetas. El florero puede negar que el alfarero lo hizo, pero eso no niega la realidad de que el alfarero fue el que lo hizo. Los hombres pueden negar que la existencia vino por la mano de Dios. Los hombres pueden afirmar que venimos del mono o de un accidente de la fuerza de la naturaleza, pero eso niega la realidad de que fuimos moldeados por el Señor. No, la sabiduría del hombre desafía la omnipotencia divina, pero Dios muestra su amor por nosotros y nos da evidencias claras de su bondad y amor para que se tornen en hechos innegables y podamos nosotros poder evidenciar el poder del Todopoderoso. Y entonces el capítulo 29 de Isaías finaliza con la promesa de salvación a Israel, que está en los versículos 17 hasta el 24. Al leer este aspecto encontramos todo lo que el Señor cambiará por amor de su pueblo. Versículos 17 y 18. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en un campo fértil y el campo fértil parecerá un bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías no solo era un profeta de castigo, sino también de esperanza. Era un verdadero optimista. No solo veía oscuridad, también veía la gloria de la luz del futuro que Dios preparaba para su pueblo. El desierto se convertiría en bosque, los sordos y los ciegos espirituales desaparecerán y la sabiduría de lo alto guiará a este pueblo. Sigamos con los versículos 19 al 21.
Entonces los humildes volverán a alegrarse en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El violento se habrá acabado y el escarnecedor será exterminado. Serán destruidos todos los que se desvelen por hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que aman trampa al que reprende en la puerta y pervierte la causa del justo con falsedad. Llegará el momento cuando el evangelio sea proclamado a todos los pueblos de la tierra, tanto a pequeños como a grandes. Los pobres y los necesitados verán sus vidas cambiadas. Los mentirosos y los orgullosos desaparecerán, lo mismo que el escarnecedor será consumido. Al parecer es una referencia a Sennacherib, que desafiando a Dios con palabras arrogantes, ahora es destruido. Esto es lo que ocurrirá a todo aquel que se oponga al progreso de la obra de Dios, e incluso a aquellos que se burlan del profeta y lo acusan de no ser patriota. Sus falacias quedarán en vanidad, quedarán vacías. En ese momento todos reconocerán que Dios tenía razón. Y termina este capítulo con una maravillosa promesa de restauración. Versículos 22 al 24. Por tanto Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro palidecerá, porque verá a sus hijos, que al considerar la obra de mis manos en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán la lección. Así como el Señor liberó a Abraham y a Jacob, de la misma manera liberará a sus descendientes de todos sus enemigos, y se evidencia en el caso de Sennacherib. Entonces, la restauración será una realidad cuando todos los esparcidos volverán y adorarán al Señor, y el pueblo aprenderá la lección y adorarán al Señor de todo corazón. Es decir, una tierra completamente nueva. Esa es la promesa que Dios tiene para este mundo. Pondrán fin a los malos y al mal. Y Apocalipsis menciona ese mismo tipo de personas que ya no existirán más en la tierra nueva. Y finaliza este texto de Isaías con un reconocimiento que Dios es quien gobierna el universo. Dios es quien hace justicia. Habla de la vindicación de Dios en todo el universo. Esto nos lleva al momento escatológico, cuando llegue Jesús a establecer su reino, y los santos y los impíos reconocerán que Dios es justo y verdadero. El Dios cuestionado, el Dios que Satanás ha acusado falsamente, ese Dios contestará todos los interrogantes, y el universo entero reconocerá que Dios es justo y verdadero. Y el castigo que vendrá sobre los impíos será muy justo. Apreciados amigos y hermanos, Dios hoy quiere quitar de tu vida el pesar, la hipocresía y el pecado. Hoy el Señor quiere llenar tu corazón de esperanza y traer paz y salvación. Hoy es día de buenas nuevas para ti. Si decides abrir tu corazón a la dulce dirección del Señor, entonces todas las promesas del cielo serán tuyas. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.